Bueno, vamos a mirar entonces eh, a Héctor Abad como educador. ¿Qué piensa Héctor Abad de la educación? Entonces, el ejercicio que voy a hacer es, les voy a leer un texto muy corto de lo que Héctor Abad considera que debe ser la educación. Y ahí vamos a entender el por qué sigue pensando en la educación como esa herramienta para la superación y esa transformación de esas sociedades indeseables. Entonces, vamos a mirar textos de Héctor Abad, en Fundamentos Éticos de la Salud Pública, el papel de la educación. Ustedes saben las divisiones nacionales, políticas, económicas, geográficas, religiosas e ideológicas en que el mundo está dividido. Los campos de la educación universitaria son el científico, el técnico superior, el estético, el humanístico y el filosófico, dentro del cual fundamentalmente está el ético, es decir, el que se refiere a la conducta humana. Pero la universidad como institución no puede tener una ideología, una política o una religión determinada, sino que debe tener, como su mismo nombre lo indica, aspiraciones universales, fundamentalmente de carácter científico y ético. Es obvio que las aspiraciones de la Universidad de Antioquia y de todos sus profesores deberían ser hacia el mayor conocimiento y comprensión posibles de la naturaleza de las cosas y de sus relaciones, de la naturaleza del hombre y sus relaciones y de la naturaleza de las comunidades humanas y de sus relaciones, primordialmente en la región y el país en que está localizada geográficamente la universidad, enfocando este mayor conocimiento hacia el servicio de todos los seres humanos que habitan en dicha región geográfica, lo cual es esencialmente, se repite, una aspiración ética fundamental. Si la educación se pone al servicio de solo algunos sectores de la población antioqueño-colombiana, no estaría cumpliendo su misión de ética esencial. No se puede poner tampoco al servicio de ninguna ideología ni de ningún partido político, pero tampoco al servicio de la ciencia o de la técnica por sí misma, sin pensar para qué se van a emplear estas técnicas y aquella ciencia. La libertad de pensamiento y la posibilidad de expresión de tal pensamiento por parte de profesores y de estudiantes es un derecho que ha sido duramente conquistado a través de la historia de la educación por millares de seres humanos, derecho que debemos conservar. Espero que, a pesar de las circunstancias por las que atravesamos, esta libertad pueda conservarse aquí. Esa época para Héctor Abad, estamos hablando de la década de los 80. La historia demuestra que la conservación de este derecho requiere esfuerzos constantes, ocasionales luchas y aún a veces sacrificios personales. A todo esto hemos estado dispuestos por muchos años. Permanecemos dispuestos ahora y permanecemos dispuestos en el futuro. Muchos profesores de aquí y de todos los lugares de la tierra, tanto profesores como estudiantes, deben conservar también el derecho a cambiar las convicciones que en cualquier campo hayan adquirido o vayan adquiriendo, a medida que conozcan, estudien, mediten y experimenten más y mejor. Pero ninguno tiene derecho de imponer estas convicciones a nadie por métodos distintos al diálogo científico, abierto o inteligente, con entera libertad de expresión para cada una de las partes. La violencia, los gritos, la emocionalidad, los eslogans repetidos, la manipulación de la propaganda, las mentiras, las calumnias, la fuerza física, la apelación a los instintos primarios de grupos humanos masificados no son métodos admisibles en una universidad. Cualquier fin, por más alto y mejor que sea o que parezca, no justifica la adopción de medidas, de métodos o de medios que no sean racionales y que no sean ceñidos a una ética racional humanística y científica. El más alto valor a que deben aspirar los seres humanos, los grupos humanos y las sociedades humanas es el valor ético. La salud pública, además de ser una ciencia y una técnica, y a una vez es un arte que estudia y aplica las medidas que se consideren acertadas para que cada ser humano nazca, crezca y muera dentro de una sociedad que le permite desarrollar su máxima potencialidad biológica y espiritual, libre de enfermedades, de temores y sufrimientos evitables. Es fundamentalmente, repetimos, una ética social.
Esa ética social aspira al mayor bienestar físico, mental y social de todos los seres humanos que habitan ahora y que vayan a habitar la Tierra en el futuro. Las convicciones de vida de los presentes y futuros grupos humanos dependerá de la racionalidad o irracionalidad del comportamiento de los grupos humanos en nuestro hábitat fundamental, que es la Tierra, y del comportamiento con nosotros mismos y con los demás. La alternativa va siendo cada vez más clara. O nos comportamos como animales inteligentes y racionales, respetando a la naturaleza y acelerando en lo posible nuestro incipiente proceso de humanización, o la calidad de vida humana se va a seguir deteriorando. Sobre la racionalidad de los grupos humanos, empezamos algunos a tener ciertas dudas. Pero si no nos comportamos racionalmente, sufriremos la misma suerte de anteriores desgracias y estúpidas especies humanas, de cuyo proceso de extinción y sufrimiento nos quedan apenas restos fósiles. Las especies que no cambian biológica, ecológica o socialmente, cuando cambia su hábitat biológico, ecológico o social, están llamadas a perecer después de un periodo de inenarrables sufrimientos. Lo mismo ha ocurrido y parece que empezaría a suceder a muchas sociedades y a muchas instituciones humanas. El periodo en que vivimos, evidentemente, es un periodo de transición. ¿Hacia qué? ¿Hacia el progreso y una vida mejor, o hacia el deterioro de esa misma vida humana por el deterioro de su hábitat y de su cultura? Nadie puede garantizarnos que el proceso de cambio acelerado de crisis en el que estamos viviendo sea un proceso ascendente o un proceso descendente. Hay suficientes signos en el presente para la posibilidad de cualquiera de estas dos alternativas. De lo que aspiremos y hagamos ahora dependerá el porvenir. La responsabilidad de lo que pase descansa en estos momentos, sobre todo de los habitantes de la Tierra, sobre su capacidad, su convicción y su valor para actuar racionalmente. Cada uno de nosotros en todas nuestras acciones tiene que escoger. La vida es una sucesión constante de decisiones entre varias alternativas, de la sabiduría que todos los seres humanos en todos los lugares de la Tierra vayamos adquiriendo para saber decidir correctamente, depende el futuro de la especie humana. De lo que pueda suceder en uno o en otro sentido, cada uno de nosotros es individual y colectivamente responsable, por acción o por omisión. ¿Qué es educar? ¿Por qué Antioquia es como es? Empieza a hacerse esa pregunta Héctor Abad. Este texto se los voy a compartir para que ustedes continúen en la lectura y puedan entender a Héctor Abad como educador. Muy bien. ¿Qué les pareció esta lectura? Profe, muy significativa. De hecho, iba a hacer un aporte respecto a eso, y es que para Héctor Abad la educación también era entendida como un proyecto educativo y social que básicamente buscaba enseñar para que la vida fuera vida, con todo lo que esto implicaba. Entonces, era movilizada por unos principios en los que las personas se sintieran eso, personas y no máquinas o entes, para que esas mismas personas vieran en otras también lo mismo. Es por ello que Héctor Abad Gómez convocaba a líderes de barrio, hablaba incluso con mujeres y niños, los medía, los pesaba, daba charlas preventivas, enseñaba, alentaba, también preguntaba, apuntaba, cuestionaba básicamente y denunciaba. Seguramente le dolía mucho las personas. También se alegraba cuando había hecho algo por un desconocido, se sentía como propio y del que el Estado apenas sabía que había nacido. Entonces vemos que Héctor Abad como pedagogo hacía su enseñanza una posibilidad transformadora, porque él peleaba hacia una pedagogía en la que escuchar atentamente a las personas valía la pena. Una pedagogía pues que valoraba la palabra de los desposeídos para comprender y transformar su realidad en últimas. Entonces es importante entender la educación, porque para Héctor Abad Gómez el ser maestro era no tanto una cuestión pues de obligación, sino que más se metía en el papel de la enseñanza. Para Héctor Abad la pedagogía era el servicio a
a los otros y por ello eso implicaba un compromiso de vida con los demás. Él decía que no había pedagogía sin compromiso y también que la pedagogía, si la propia vida no está al servicio de los otros. Entonces vemos, si situamos en su contexto Héctor Abad Gómez como pedagogo, lo vemos ingresando a un salón de clases o a una cancha y enfáticamente a un escenario comunitario cualquiera en donde incluso había decenas de personas a su alrededor y esto con una única intención y un único fin y es intentar cambiar el mundo. Muy bien, Juliet. ¿Alguno de ustedes le hizo eco alguna palabra de lo que para Héctor Abad significa educar? Profe. Efraín. Sí, adelante, Gladys. Eh, pues sí, profe, o sea, con lo que dijo pues Juliet ahora, lo que Héctor Abad quería, o sea, a través de ser como un maestro, un profesor, como ella lo decía, era cambiar el mundo. Pues aparte de él incursionar pues, en el tema de la política, él veía que pues lo que le hacía falta a los seres humanos, pues era como, pues si una persona es educada de la manera correcta, pues va a tener un pensamiento diferente y pues vamos a, pues como a velar o sea, a pedir a los derechos que nosotros pues tenemos. Entonces, él lo que quería era formar personas de diferente pensamiento para así poder reclamar nuestros derechos y poder pues como velar por pues diferentes, ¿cómo lo diré yo? Pues velar por Tranquila. diferentes, no, profe, se me fue la palabra. No pasa nada. Lo puedes, tranquila que aquí no estamos ni para evaluar ni nada. Vuelve y lo retomas porque recuerda que es muy importante que ustedes empiecen esas ideas que les van surgiendo, las vayan plasmando. Entonces, retoma, no pasa nada que se te haya olvidado la palabra. Sigue adelante con la reflexión. Profe, qué pena. Yo creo que lo que trataba de decir Gladys es que Héctor Abad estaba en una lucha incansable por gestar procesos sociales a través del trabajo mancomunado con las comunidades. Entonces, yo creo que eso era a lo que ella se refería. Entonces, pues él decía pues que un educador es aquel que creía en el otro y que reconocía sus saberes y experiencias y prácticas. Creo que eso era a lo que ella se refería. Muy bien. Sí, Gladys, sí, es así, eso era lo que estaba pensando, muy pero ella bien, lo dijo diferente. muy bien. ¿Alguien más que le haya hecho eco esta lectura de Héctor Abad pensándose como educador? Sí, profe. Adelante. La verdad es que sí, ahí como estaban diciendo las compañeras, él trataba, era como, digamos, como educador, darles como una enseñanza o un ejemplo a a esas comunidades pequeñas, ¿cierto? Él buscaba todo, era el bien para nosotros, digámoslo así. Y en esa lectura que usted nos hizo, se enfocaba en en personas que fuéramos pensantes, en que tuviéramos la oportunidad de decidir por nosotros mismos, no tener una persona al lado que digamos que fuera más, digamos que de un nivel alto y que nos dijera a nosotros qué hacer, digamos que en qué votar, que si vas a elegir algo, él te dice en qué, entonces no, la idea era que tú tuvieras esa oportunidad de tú decidir o el conocimiento y la capacidad para decidir que fuéramos personas como pensantes. Ujú. Muy bien. Elfren, ¿tú qué crees de este texto? ¿Qué te resonó? ¿Elfren todavía está con nosotros? No, profe. Bueno, mientras. ¿Sabes? Ok, creo que ha tenido dificultades con la red, pero ahorita vamos mirando. Bueno, entonces, continuando con esta
Con este ejercicio voy a continuar con la lectura de una carta que escribe Héctor Abad desde Asia y la titula así: Carta a un pragmático. A mí me parece que ahí hay una esencia enorme de entender a Héctor Abad qué le está diciendo al estudiante, qué pensaba él como educador y qué le decía a los estudiantes. La palabra pragmático, ustedes la van a entender con el texto que les voy a leer. ¿Qué es eso de ser pragmático? Pero la definición del pragmático es una, digamos, cuando yo le digo a una persona, usted es pragmático, se refiere a la práctica, es decir, que ejecuta y realiza acciones y no a la teoría y a la especulación, sino que todo lo, es decir, no se centra en hablar de teorías, de autores, sino que lo que está haciendo es la práctica como tal. Entonces Héctor Abad le escribe a un pragmático y vamos a ver esas palabras tan bellas que le escribe a un pragmático. Vamos a mirar esta carta. Carta a un pragmático. Admiro a los pragmáticos porque no pierden el contacto con la realidad. Yo les voy a pedir que piensen que esta carta se las escribió Héctor Abad a ustedes, a Gladys, a Viviana, a Julieta, a Efren, a todos los que estén viendo este video. Héctor Abad desde Asia me escribió esta carta a mí como estudiante. Dice Héctor Abad: admiro a los pragmáticos porque no pierden el contacto con la realidad. Muchas veces los estudiantes y los profesores perdemos el contacto con la realidad. Nos quedamos hablando de grandes teorías, de grandes cosas, de grandes especulaciones universales y perdemos el contacto con la realidad. Perder el contacto con la realidad es también no reconocer qué es lo que está pasando en esa realidad. Vuelvo y arranco. Admiro a los pragmáticos porque no pierden el contacto con la realidad. Son prácticos, aterrizados, efectivos. Son los que han hecho la actual civilización anglosajona y principalmente norteamericana. Son distintos a los latinos, a los orientales y a los tropicales. No se casan con filosofías y con teorías, sino que se concretan al acto. Son los realizadores de cosas, de proyectos, de iniciativas. No están construyendo modelos del mundo, sino un mundo real. El mundo en que vivimos ha sido creado por los pragmáticos, no por los idealistas o los filósofos. Pero los pragmáticos son también los que hacen la guerra cuando hay que hacer la guerra y matan cuando hay que matar. Son los mismos que no se paran en pelillos para hacer todo lo que se tenga que hacer, porque business and business tienden a dejar la moral y las normas a un lado. Ayer conocí a un idealista pragmático y creo que esa es una realidad que debe imitarse. Se trata de una persona con altos ideales morales y de mejoramiento del ser humano, pero con un enfoque pragmático de la manera como esto puede obtenerse. No se ha limitado a teorizar, sino que ha actuado. Es más, lo que ha aprendido, lo ha aprendido actuando, sin dejar sus altos ideales. Se trata de Jimmy Yen, un chino de 77 años que ha dedicado toda su vida a trabajar con los campesinos y con ellos ha aprendido todo lo que sabe de desarrollo social y lo ha venido aplicando y enseñando en diversas regiones del mundo. El pragmatismo es, pues, por sí mismo una gran cualidad del ser humano, entendido como la capacidad de actuar, de hacer, de construir, de efectuar cosas, de crear hechos. Pero el pragmático debe estar regido por un ideal moral superior. No todo lo que se haga es bueno. No todo lo que se puede hacer se debe hacer. Aunque aceptemos también que no todo lo que se debe hacer se puede hacer. Pero el mundo de los pragmáticos, el mundo anglosajón actual, no es un mundo feliz, ni es un mundo justo, ni es un mundo bueno.
Se ha basado en la conquista de los débiles por los más fuertes en todos los campos, sin la debida consideración a la justicia y a un ideal superior. En último término, el pragmático sin moral y sin conciencia es una amenaza para los demás seres humanos. Y las guerras coloniales y de conquista, los progresos técnicos y científicos al servicio apenas de unos pocos privilegiados y las guerras antiguas y modernas así lo atestiguan. El pragmatismo es un producto de la raza blanca, de la cultura anglosajona. Ha habido también pragmáticos en el sentido de que han logrado cosas para su propio beneficio en todas las razas, en todos los tiempos y en todas las culturas. Pero entre los blancos ha predominado el pragmatismo amoral. Lo que haría falta sería un pragmatismo del bien, una capacidad de actuar y de realizar cosas en favor de los otros seres humanos, como lo han hecho los sabios, los grandes descubridores y los grandes maestros. Las mejores comunicaciones mundiales y una fe nueva y universal en los valores humanos hacen posible ahora el pragmatismo del bien. Ya el mundo no tiene por qué dividirse entre pragmáticos sin moral e idealistas teóricos. El pragmatismo no tiene que ser solo en beneficio de uno mismo o de unos pocos. Se pueden poner en práctica ideas y acciones en beneficio de los demás. Además de teorizar, hay que realizar. Hacer sin pensar es tan malo como pensar sin hacer. Hay que hacer pensando y pensar haciendo. El idealista puro peca por omisión y el pragmático puro peca por demasiada acción, o mejor dicho, por acción sin un sentido ético. Pero el mundo necesita también algún sentido teórico, alguna norma a la cual se pueda aspirar y a la cual se pueda encaminar la acción. La acción por la acción misma puede conducirnos a grandes encrucijadas como en las que se ve envuelto el mundo occidental moderno, y también las teorías sin práctica nos tienen sin sentido. No tienen sentido, perdón. Esta síntesis de lo normativo con lo práctico, de lo ideal con lo pragmático, sería la que habría que conseguir para construir un mundo mejor. No tengo duda alguna de que los seres humanos del presente y del futuro podrán alcanzar esa síntesis. Muy bien. ¿Qué tal esta carta enviada desde Asia al futuro? Parece una máquina del tiempo. Héctor Abad escribe a los estudiantes futuros, a los pragmáticos futuros. Muy buena, profe, sobre todo porque, como bien dice el término pragmático, es una cosa o persona que tiene que ver con realizar algo y ponerlo en práctica. Entonces, para mí, pragmatismo sería como lo opuesto de lo puramente teórico. Entonces, aquí lo que se da es que, por ejemplo, se relaciona con el contexto. Digamos, cuando hablo de contexto me refiero, por ejemplo, contexto sociocultural, por ejemplo, los participantes, por ejemplo, la situación, etcétera, un sinnúmero de variables que forman la práctica pues pragmática. Entonces es importante, digo yo, entenderlo desde el punto de vista del contexto como tal para entender su significado. Muy bien. Y mire que acá hay una clave para entender a Héctor Abad. Héctor Abad siempre planteó la teoría mesopanómica de Héctor Abad es el justo medio, porque él empieza a plantear, hay unos extremos, hay unos polos, y esas polarizaciones son las que causan tanto daño. Tanto al extremo de ser tan pragmático que me dedico es a hacer, hacer y no teorizo, ese es un polo, y el otro es el que solamente teoriza y no hace. ¿Qué nos está planteando Héctor Abad? El justo medio. ¿Y cuál es el justo medio? Yo tengo que crear teoría. ¿Y cómo hago para crear teoría? Estudiando, buscando las mejores informaciones, construyendo esas teorías, y esas teorías yo las tengo que llevar a la práctica, yo tengo que estar haciendo. Y ese es el mensaje que nos plantea Héctor Abad.
El pragmático tiene que tener una aspiración y la aspiración es única y universal. Y esa aspiración es servir al otro. Cuando mis documentos, cuando mis artículos, cuando mis teorías no están haciendo nada por el otro, yo me tengo que preguntar, ¿para qué? O sea, ¿para qué la ciencia por la ciencia? ¿Lo que yo estoy haciendo está beneficiando a otros? ¿Está dispuesto para el servicio de los otros? Y si no es así, yo me tengo que preguntar. Y ahí es la vocación de Héctor Abad, desde ese ser educador, donde empieza a plantear. Lo primero que tenemos que hacer es formarnos con las mejores informaciones, pero esas mejores informaciones me tienen que llevar es a servir a otros, porque esa tiene que ser la máxima de mis aspiraciones, servir a otros. Entonces, miren esa carta tan bella que nos empieza a decir, yo soy educador, yo me planteo como educador, le escribo a esos estudiantes del futuro, a esos pragmáticos, pero esos pragmáticos lo que les voy a decir es, mantengan ese justo medio. Hay que teorizar, pero no nos podemos quedar en la mera teorización, que eso que estamos estudiando, de esas informaciones que nos estamos nutriendo, nos deben llevar a actuar, nos deben llevar a tener esa actuación y que siempre sea en favor de la búsqueda del bienestar físico, emocional, de ese bienestar integral de los otros, el propio y también el de los otros. Listo. Bueno, entonces Profe, voy. Sí, Astrid. eh, con otras palabras, ¿qué es el justo medio? ¿Qué es el justo medio? Vamos a mirar. Héctor Abad, yo les voy a mandar a ustedes un texto donde él explica muy bien la teoría mesopanómica. Héctor Abad plantea, para Colombia hay dos problemas enormes y uno de esos problemas es la polarización, es esa, esos extremos fanatismos, ¿cierto? Es un extremo fanatismo. Y esos extremos fanatismos generan mucho daño. ¿Qué empieza a plantear Héctor Abad? Yo tengo que tomar de esos polos lo mejor. Y de esos polos lo mejor yo lo tengo que traer al centro. Y ese es el justo medio. Yo tengo que actuar con el justo medio. Este justo medio también tiene que, yo se los voy a poner con una metáfora que nos plantea Pitágoras, que Pitágoras también es un filósofo que habla del justo medio. Entonces, Pitágoras dice, ojalá sea mediodía para todos, porque a mediodía no hay sombra. Es decir, estamos en el justo medio. Cuando no estamos a mediodía, sino que estamos por a las 9, digamos, la balanza está inclinada a nivel de la sombra. Cuando usted se para debajo al sol, cuando usted está bajo el sol, usted no tiene sombra. Pero si usted se hace a un lado, de frente al sol, su sombra va a estar adelante y si hace de espaldas, la sombra va a estar. Siempre va a haber una sombra, pero cuando está debajo del sol, es decir, a mediodía, no hay sombra. ¿Qué es ese justo medio? Haga de cuenta que viene un compañero de ustedes viven en Caucasia y viene alguien de Valdivia a visitarlos. Y esa persona tuvo que venirse caminando porque no tenía para el bus. Y usted está en su casa y sale a encontrarse con él ahí en la entrada de la universidad. Entonces llega el compañero, bueno, desde Valdivia no vamos a ponerlo desde Tarazá, que no sea tan lejos. Llega desde Tarazá y el compañero llega con mucha sed, tiene demasiada sed, porque el camino terrible. Y usted en su bolsillo tiene 2.000 pesos. Y usted lo ve con sed y decide comprarse una bolsa de agua, una botella de agua para usted y no le da agua al otro, ¿cierto? Entonces, ¿qué es eso? Es la tacañería. Usted es un tacaño, no está pensando en el bienestar del otro. El mismo caso, llega ese mismo compañero y usted tiene 2.000 pesos. Y usted lo que hace es comprarle una gaseosa a ese compañero. Y usted también tiene sed, pero compra una gaseosa solo para él. ¿Qué es lo que está haciendo? Se está entregando al extremo al otro y está poniendo en juego su propio bienestar. Le compra la gaseosa o no le compra nada y usted se compra una botella de agua para usted. Mire esos extremos. ¿Qué es lo que dice Héctor Abad? ¿Cuál es el justo medio? Tengo 2.000 pesos, busco estrategias para que los dos podamos tener un buen bienestar.
una botella de agua no se puede, o parto esa botella de agua para los dos, o compro una bolsa de agua para usted y otra bolsa de agua para mí, y así los dos empezamos a tener un bienestar. Ese es el justo medio, donde Héctor Abad dice, no podemos caer en los extremos fanatismos. Y esos extremos fanatismos en Colombia se dan para todo, para la religión. O sea, hay personas que no se hablan, entre otras, simplemente por la religión. No, yo con aquel no me hablo porque es que aquel es pentecostal o es que aquel es católico. Entonces, no, de lejos. Esos son los extremos fanatismos, que es lo que nos plantea Héctor Abad, el justo medio. Entonces, a los pragmáticos les dice, hombre, hay dos extremos. Aquellos que se dedican a hacer y hacen y no teorizan, o aquellos que teorizan y sacan artículos y teorizan y sacan conceptos y no hacen. Esos son los dos extremos. ¿Qué dice Héctor Abad? Tenemos que tener un justo medio. De esos dos extremos, tomemos lo mejor. Tomemos lo mejor de aquellos que hacen y tomemos lo mejor de aquellos que teorizan y pongámoslo en el justo medio. Y ahí, a ese justo medio, es lo que Héctor Abad le llama la teoría mesopanómica, que mesopanómica es, la traducción es justo medio. Ustedes van a ver digamos, la etimología del concepto meso y pan, la mitad del pan. Yo cojo un pan y lo parto a la mitad para usted y mitad para mí, y ahí con eso es que le empieza a plantearse su teoría mesopanómica. Muy bien, Profe. ¿queda clara la respuesta? Sí, profe, lo que pasa es que haya escuchado ese justo medio en una clase que usted tuvo como con otros compañeros. Sí. Y estuve escuchando un poquito lo de la carta a un amigo. Y pues ahí sí traté como de entenderlo, pero sí quería como para entenderlo en todas las situaciones, ¿cierto? Perfecto. ¿Lo entendiste? Sí. Me hice entender, perfecto. Igual con el texto que les voy a mandar, te va a dar mucha más claridad de esa teoría mesopanómica que es tan bonita y que es propuesta por Héctor Abad. Gina. Profe, yo digo que el mismo Héctor Abad es un ejemplo vivo de lo que es el justo medio, porque él no solo teorizaba, sino que también realizaba la práctica en pro de la sociedad, de las comunidades. Sí, señora. Esa también es una muy buena ayuda para comprenderlo, Astrid. Héctor Abad planteó su teoría mesopanómica porque él así lo planteaba. Él teorizaba, él buscaba las mejores informaciones, pero actuaba. Caso concreto. Él encontró que en las comunas de Medellín los niños se estaban enfermando. Y los niños se enfermaban y la gente se enfermaban y tenían diarreas y tenían fiebre tifoidea, y empezó a investigar, a aplicar pruebas, desde la medicina que él conocía, se fue a las laderas a hablar con la gente y hacer unos exámenes, y él encontró que la leche que la gente estaba tomando estaba contaminada. Pero mire que él se preparó con las mejores informaciones, llevó esa leche a un laboratorio y en un laboratorio pudo hacer pruebas. ¿Y por qué pudo hacer pruebas? Porque estudió para eso y cosas, si él no era biólogo y no podía hacer esas muestras o no tenía conocimiento de microbiología, contactó a personas que sí sabían, pero los llevó a que le hicieran el análisis de esa leche y encontró que la leche tenía restos de heces humanas, de un montón de cosas, y empezó a investigar. Y él encontró que la leche, para que rindiera, le echaban agua del río Medellín. Teorizó, buscó, halló, encontró la evidencia, y él no se quedó con eso. Que hay teóricos que se quedan con lo que encuentran. El país está muy mal. Esto es una violencia estructural. En el Bajo Cauca la gente está muriendo. Encontramos la evidencia. ¿Qué hacemos con eso? Se fue al Consejo de Medellín y les dijo a los concejales y escribió en la prensa asesinos. Y les escribió asesinos. Y fue y llevó una ponencia diciendo, la gente se está enfermando por esto, esto y esto. Y habló.
y se comprometió a mostrar informaciones y a mostrar evidencia. Y a partir de eso, él empieza a ver que hay una reducción en las enfermedades. ¿Por qué? Porque le ponen control a las empresas que están contaminando. Si yo sé que en Cerro Matoso se está contaminando los acuíferos o que hay impactos medioambientales, yo puedo teorizar de tal manera y encontrar tales cosas y quedarme con esa información. Ahí es donde Héctor Abad dice el justo medio. Si usted está encontrando que hay una contaminación, que hay unas afectaciones socioambientales, eso debe llevarnos a crear acciones para que así puedan superarse esos indeseables. ¿Listo? Profe, yo considero, profe, que Héctor Abad representó también en gran manera para aquellas personas que de pronto les faltaba la voz, o de pronto que tenían miedo de hablar, o que su voz pues les hacía habido, digamos, anulada. Entonces, en un país donde se ve esto, él lo que hacía era que defendía a los oprimidos, y pues de alguna u otra forma él se convirtió pues en la voz, como él decía, en la voz de los sin voz. Entonces él advertía mucho el fracaso, él, él caminaba por esas comunidades desposeídas. Por ejemplo, él veía el hambre, la pobreza, él veía la enfermedad, él veía el analfabetismo, y entonces él lo que hacía era que para quienes les faltaba pues esa voz o ese algo, él les daba un empujón. Entonces él proveía de esperanza a muchas personas, y a sabiendas de lo que implicaba, incluso lo que trajo consigo su muerte, y así lo hizo. Sí. Claro que sí, y fue coherente hasta el final. Él eh, realiza la marcha del silencio, oponiéndose a los múltiples asesinatos que habían en el país, asesinatos perpetrados por la guerrilla, por el ejército, por los paramilitares, por el narcotráfico. Denunció y salieron a una marcha del silencio. Y a partir de esa marcha del silencio es donde sus familiares, ustedes en Cartas a una sombra van a ver, sus hermanas dijeron, a partir de ahí él se puso en riesgo porque él defendió los derechos humanos y a tal punto que llegó a perder su vida en esa defensa. Y no solo él, sino muchos profesores de la Universidad de Antioquia. Cuando a Héctor Abad lo asesinan, estaba saliendo de un velorio de otro de los profesores de la universidad, del Comité de Derechos Humanos, aquellos que defendían esos derechos, aquellos que no eran solo pragmáticos o solo teóricos, sino que lo que teorizaban también lo ponían en práctica desde la defensa de los derechos humanos. Y lo que dice Juliet es muy cierto, fue un ejemplo de esa coherencia, de ese justo medio. Listo. Bueno, chicos, entonces voy a finalizar acá la grabación. No se vayan a desconectar, por favor.